Continuando con la metodología de modelo dinámico para obtener la estructura matemática de un robot manipulador, vamos a explicar el procedimiento en 4 pasos a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esta metodología consiste en, primero, el modelo cinemático directo, el cual, como ya lo hemos comentado en el capítulo anterior de cinemática, a través de la metodología de Navier-Hartenberg es posible obtener dicho modelo cinemático. Este sería el primer paso. Recuerden que el modelo cinemático convierte las coordenadas articulares del robot a coordenadas cartesianas. En este caso no estamos tomando en cuenta la garra mecánica que se encuentra en la muñeca o el gripper asociado como herramienta en el extremo final del robot, únicamente lo que es referente a a las tres posiciones cartesianas en su espacio tridimensional y dependiendo de la configuración del robot vienen la conversión de coordenadas articulares a coordenadas cartesianas. Ese sería el primer paso. Una vez que se tiene el modelo cinemático, obtenemos lo que es la cinemática diferencial. Evidentemente esto sería la derivada con respecto al tiempo de lo que acabamos de obtener como cinemática directa. Esto nos da un vector velocidad, lo cual nos habilita para obtener la rapidez que es la norma euclidiana al cuadrado del vector velocidad, que sería la sumatoria de cada una de sus componentes al cuadrado. Ese sería un paso fundamental para entrar al paso 3, que es la obtención de la energía cinética y energía potencial. Particularmente, la energía cinética está formada del movimiento de traslación más el de rotación. En el paso 2 se obtuvo la rapidez y es fundamental en la parte de traslación de la energía cinética. Ya la parte rotacional tiene que ver con los momentos de inercia. Y la energía potencial la estamos obteniendo como la masa, la constante de gravedad, 9.81 metros segundo cuadrado, centro de masa y una función que depende de la altura para obtener la diferencia de potencial. Esto ya obteniendo la energía cinética y la energía potencial se obtiene el lagrangiano. El lagrangiano a su vez es procesado en el paso 4 a través de los gradientes con respecto a la velocidad y posterior su derivada temporal y el gradiente del lagrangiano con respecto a la posición. Esto por álgebra ya nos da la estructura fundamental del robot manipulador y faltaría incluir la parte de fricción viscosa, fricción de Coulomb y la estática. Todos los robots manipuladores van a tener estructuralmente la misma forma matemática de fricción. La diferencia entre un robot y otro sería en el valor numérico de los coeficientes de dicho modelo. Entonces, para ilustrar precisamente la metodología de Euler-Lagrange, vamos a explicar un sistema ampliamente conocido, un sistema mecánico ampliamente conocido en los cursos de control 1 o los cursos de física, que es el sistema masa, resorte, amortiguador. Ya de antemano sabemos que el modelo dinámico es representado por una fuerza externa y eso es igual a la fuerza inercial, que es la masa por la aceleración cartesiana en este caso, más la fricción viscosa, que es el coeficiente de fricción por la velocidad de movimiento, y más la ley de Hooke, que es una constante que tiene que ver con la rigidez del resorte y el desplazamiento que permite la masa m. Este sistema es muy idealizado y el que vamos a tomar o base de análisis de este primer ejemplo es que se mueve en un plano horizontal. Es muy diferente los componentes físicos a un plano vertical, ya que está la acción de la gravedad presente, y en un plano horizontal la energía potencial es constante y por lo tanto este efecto gravitacional
es cero como tal sobre el sistema cuando se mueve en un plano horizontal tal y como lo vamos a analizar. Bueno, ahí en la figura 3 se representa gráficamente lo que es el resorte, el amortiguador y el bloque. Aquí, bajo la hipótesis, con el propósito de hacerlo un sistema ideal, es que la masa m como tal se refiere a la masa del bloque, la cual es mucho mayor que la masa que pudiera tener el amortiguador, así como el resorte. De hecho, el amortiguador estrictamente tiene una masa, pero esta masa de amortiguador es mucho menor que la masa del bloque. El amortiguador es un componente disipativo, va a convertir la energía mecánica en térmica, por lo tanto no puede guardar ningún tipo de energía, ni cinética ni potencial. La va a transformar de energía mecánica a energía térmica y por lo tanto la masa como tal es despreciable con respecto a la masa del bloque, al igual que en la masa del resorte. Como aspecto específico, cuando el resorte tiene una contracción, guarda energía potencial y esta sirve de condición inicial para producir la energía cinética. Como tal, la energía potencial se va gastando y la energía cinética es la que predomina, que es la que depende tanto de la posición como de la velocidad. La energía cinética en este caso depende del resorte, de la posición, y es mejor conocida como la ley de Hooke. Bueno, entonces aquí ya tenemos en esta diapositiva eh, lo que es la función de transferencia. Esto es bien conocido en los cursos de control básico, control clásico como tal. Tenemos ahí la forma de obtener los polos de esta función de transferencia. Recuerden que en una función de transferencia se define como la proporción de la salida con respecto a la entrada, siempre y cuando las condiciones iniciales sean cero. El modelo dinámico puede ser convertido a una ODE, una ecuación diferencial ordinaria, una ODE, de primer orden, a través de variables de estado, como la que estoy mostrando a través del cursor. Esto sería una ecuación diferencial para que después, en un lenguaje de programación y usando un algoritmo de integración numérica, llámese Runge Qt 4/5 adaptable, pueda ser simulado los efectos físicos. Bueno, aquí tenemos ya el preparativo para estudiar el sistema masa resorte amortiguador. Tenemos un sistema de referencia y únicamente vamos a tener movimiento en el eje, a lo largo del eje X. Entonces la fuerza que se ejerce es precisamente en el eje X, y en esta dirección tenemos un desplazamiento denotado por dicha variable X. Ahí tenemos el resorte con su constante de rigidez, coeficiente de presión viscosa para el amortiguador, y el bloque de masa M como tal. El primer paso para el modelo cinemática directa, bueno, como únicamente hay desplazamiento en X, la variable articular Q es la que coincide con dicha variable X, todas las demás valen 0, porque no hay componentes de movimiento en los demás ejes. La velocidad, el vector velocidad como tal, pues es directamente X punto, que sería la velocidad de desplazamiento del bloque de masa M. Las demás componentes en los ejes Y y Z son 0. Entonces, en este caso, no hay un movimiento rotacional como tal. Quiere decir que la velocidad rotacional vale 0 como tal. La energía cinética quedaría únicamente expresada como un medio de la masa por la rapidez, es decir, por la norma euclidiana al cuadrado del vector de velocidad. Y eso sería igual a un medio de la masa de X punto al cuadrado, puesto que las demás componentes a lo largo de los ejes Y y Z en este caso serían 0. La energía potencial es una constante, es igual a masa, gravedad y por una coordenada sobre el eje Y, que bien puede ser esta 0 o cualquier otro valor que se considere, pero constante. Por lo tanto, la energía, el lagrangiano, que es la diferencia de la energía cinética y potencial, quedaría con un medio de la masa por X punto al cuadrado menos y hacia 0 a una constante de la coordenada Y
para dar masa, gravedad por Y. Ese sería el lagrangiano, el cual vamos a procesar matemáticamente. Primero obtenemos el gradiente de dicho lagrangiano con respecto a la velocidad, lo cual nos da el momentum, en este caso la cantidad de movimiento, que es lo que se estudia en física clásica, mecánica clásica, sería la masa por la velocidad. Al derivarlo, observen que tenemos la segunda ley de Newton, masa por la aceleración. Y el lagrangiano, con respecto, la parcial del lagrangiano con respecto a la posición, esa sería cero. Entonces, el resultado como tal sería el efecto inercial, la masa por la aceleración. Añadimos en este caso la fricción viscosa y la ley de Hooke. Se añaden, que son los fenómenos intrínsecos propios internos en el sistema masa-resorte, y convertido en variables de estado a una ODE. Observen que la ecuación, en este caso por la mecánica analítica, resultó una ecuación de segundo orden lineal y se convierte a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que es la ODE que vamos a estar trabajando por aspectos de simulación. Y precisamente para este caso no basta tener la estructura matemática, también hay que asignarle valores numéricos a la masa, coeficientes de presión viscosa y a la constante de rigidez en el resorte, y sean los que se proponen en la siguiente tabla para propósitos de simulación. Aquí presentamos el modelo principal, el programa principal en MATLAB, para un tiempo de simulación desde 0 hasta 100 segundos. Estamos configurando OD45, que es Runge-Kutta 4/5 adaptable, y el modelo dinámico es una función x punto igual a lo que retorna, que en este caso el nombre de la función es MRA, masa resorte amortiguador, y ahí tenemos las componentes específicas como tal. Más adelante voy a realizar un video donde explico cómo se programa en MATLAB estos modelos dinámicos, y los cuales requieren de un programa principal, el cual procesa esta rutina o esta función para propósitos de simulación. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que es una centrífuga. Tenemos un servomotor como tal, el cual en el rotor tiene acoplado una barra metálica de longitud L2 y que tiene un ángulo phi con respecto al plano horizontal de este sistema de referencia. Pero este ángulo phi es constante, no varía con el tiempo, más bien se mantiene constante. Aquí tendríamos el sistema de referencia ya como diagrama esquemático. Tenemos la longitud L1, que es desde la base del estator hacia el acoplamiento mecánico, y de ahí sale hacia el extremo final como L2. Ya habíamos comentado por de David Hartenberg que las coordenadas cartesianas de la cinemática directa en X estaría dado por la proyección del cateto adyacente, que es el que estoy mostrando en pantalla. Esto sería L2. Coseno de phi, observen que se proyecta sobre el plano XY y haría la función de hipotenusa, siendo el cateto adyacente de la segunda barra de la centrífuga, y tiene una rotación Q, puesto que este motor gira alrededor del eje Z. No está de más decir que este sistema mecatrónico corresponde a un electrodoméstico conocido como máquina lavadora o simplemente lavadora, y sería el modelo específico el que vamos a obtener de dicho sistema mecatrónico. Y en Y igual tenemos, en la coordenada Y, tenemos aquí la hipotenusa L2 coseno de phi, que viene siendo el cateto adyacente por el seno de Q. La altura, que está representada por la coordenada Z, es más evidente de obtenerla del piso o del plano XY hacia el acoplamiento mecánico, representado por esta masa 1, sería L1 más el cateto opuesto. Cateto opuesto, que sería L2 seno de phi. Entonces, eso es lo que estaríamos obteniendo como cinemática directa en el paso 1 de esta metodología de Euler-Lagrange.
Recuerden que el análisis es ya en función de fuerzas, entonces lo que se hace es sustituir o convertir estas longitudes por el centro de masa, en este caso de la barra. El centro de masa, recuerden que es la distancia desde el eje de giro, en este caso del eje Z, es con respecto al cual está girando, es esa distancia geométrica con respecto al eje de giro, como si estuviera concentrada la masa de todo el sistema. En este caso de la barra L2, entonces estamos sustituyendo por eso con respecto al centro de masa, esta literal, que es la longitud total de la barra 2, y aquí estaría su centro de masa. Entonces, al derivar la cinemática directa y la cinemática diferencial, se obtendría la velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y, y en Z observen que al girar o al moverse la centrífuga va a describir un círculo en el plano XY, es decir, es un movimiento horizontal. Por lo tanto, la componente de velocidad cartesiana en la coordenada Z es constante, es 0, puesto que está formada por la longitud, no varía, L2, que también es longitud constante, y el ángulo phi también es un ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal constante. Entonces ya teníamos aquí la velocidad, el vector velocidad de la centrífuga, cuya rapidez o la norma euclidiana de dicho vector al cuadrado estaría como la sumatoria del cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente más 0 al cuadrado. Entonces, agrupando términos, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es una identidad. Nos quedaría esta expresión para obtener la rapidez. Luego entonces la energía cinética sería un medio de la masa por la rapidez de precisamente de lo que acabamos de obtener, que es la norma euclidiana del vector velocidad al cuadrado, más la componente rotacional, es el momento de inercia, en este caso es el momento de inercia del rotor que está girando alrededor del eje Z. Alrededor del eje X y Y no hay movimiento de rotación, entonces esta notación de esta I en mayúscula representa el momento de inercia alrededor del eje Z del rotor. Sustituyendo la rapidez por la expresión previamente calculada, obtenemos la energía cinética ya dado por esta expresión, queda en función de la velocidad rotacional al cuadrado. Observen aquí lo que está en corchetes, que es una suma de inercias. Esta es la inercia del rotor y esta es la inercia de la barra o de la segunda longitud, cuyo eje de rotación es sobre un eje Z1, por decirlo así, paralelo al eje Z del sistema de referencia inercial. Esto se llama como la ley de ejes paralelos. Entonces, esta sería la inercia total de la centrífuga, que sería, repito, la inercia del rotor más la inercia de la segunda barra. Todo esto multiplicado por la velocidad de movimiento al cuadrado. Por otro lado, la energía potencial sería la masa a la gravedad por una función altura, pero esa altura, en este caso la constante, digo la coordenada z, sería una constante. Entonces nuestro lagrangiano ya se deduce como la resta de la energía cinética y energía potencial, quedando como la expresión número 5. Las ecuaciones de movimiento aquí las tenemos. Sería la derivada de lagrangiano con respecto a la velocidad. Este término de energía potencial es una constante, sería 0. Y aquí sí habría velocidad al cuadrado. Este 2 se hace unitario con el 1 medio y por lo tanto quedaría las constantes que están en corchetes por la velocidad. Posteriormente hay que sacarle la derivada temporal y obtendríamos la aceleración. Y la parcial de lagrangiano con respecto a la posición, por ser toda una constante, dicho lagrangiano con respecto a la posición sería 0. Por lo tanto, nuestro modelo dinámico de la centrífuga sería la suma de inercias, tanto del rotor como de la segunda barra, multiplicado por la aceleración, más la fricción viscosa, fricción de Coulomb y la fricción estática. Estos últimos términos se añaden
se suman únicamente al modelo dinámico, no son un proceso de cálculo algebraico como el primer término que se refiere a las inercias. La fricción únicamente se añade y ya dependiendo de los valores numéricos, eso sería la diferencia entre una lavadora y otra en su comparación dinámica como tal. Entonces ahí tienen el desarrollo del sistema dinámico para una centrífuga. Ahora vamos a ver otro sistema ampliamente utilizado en robótica, que es un péndulo. Tenemos la imagen de un prototipo. Es un servomecanismo, ya que tiene un servomotor y tiene acoplado una barra metálica, un eslabón. Y para que este sistema sea considerado el péndulo, debe de estar sometido necesariamente a la acción de la gravedad, que es lo que se indica en esta figura. Es decir, si este sistema lo desarmo y lo coloco en el plano horizontal de la mesa, no es un péndulo, sería una centrífuga como en el caso anterior, únicamente con el ángulo phi igual a cero como tal, ¿no? Siendo una constante ese ángulo de inclinación. Pero para un péndulo tiene que estar necesariamente en un plano vertical o también en un plano inclinado, en un espacio tridimensional, pero que esté sometido a la acción de la gravedad. Entonces aquí tenemos el sistema de referencia inercial, que está colocado como posición de caza para la posición sobre el eje Y negativo. Tenemos el eje X y el eje Z es perpendicular al plano de la pantalla y apunta hacia el espectador o hacia el lector de este documento. Ya hemos dicho que el modelo cinemático del péndulo sería X por el centro de masa. Recuerden que vamos a hacer el análisis con respecto al centro de masa. En X sería el centro de masa por el seno de Q, y en Y sería menos, porque estas son coordenadas negativas, menos el centro de masa por el coseno de Q. Y Z sería el espesor del rotor, y por cuestiones prácticas, únicamente por moverse en un plano, estamos considerando X y Y. Z es una constante o el espesor del rotor. El paso 2 sería obtener la cinemática diferencial, es decir, la derivada con respecto al tiempo de las coordenadas cartesianas. Aquí lo obtenemos, derivando con respecto al tiempo. Aquí está la velocidad y la rapidez de la velocidad de este vector velocidad. Sería la sumatoria de este primer término al cuadrado más el cuadrado del segundo término. Coseno cuadrado más seno cuadrado es unitario, y entonces quedaría LC cuadrada por Q punto cuadrado. Eso sería la rapidez. Ya la energía cinética entonces se calcula de esta forma: la parte de traslación y rotación. Esto involucra la rapidez que ya se obtuvo y se agrupa precisamente con el momento de inercia del rotor. Esto es igual como en el caso de la centrífuga, ejes paralelos. Sería el momento de inercia de la barra metálica de aluminio. Aquí estaría, que sería esta expresión por ejes paralelos multiplicado por la velocidad rotacional al cuadrado. Para el cálculo de energía potencial, partimos del hecho de que cuando el péndulo está en la posición de caza, significa que la posición, el desplazamiento rotacional es 0 radianes, 0 grados. Entonces el centro de masa con respecto al origen del sistema de referencia inercial tiene coordenadas en la variable y menos LC, y en X vale 0. Cuando se mueve esta barra, el centro de masa es constante con respecto a la barra. No cambia su posición en la barra, pero sí su componente en las coordenadas tanto en X como Y. En Y tendría menos LC coseno de Q. Sin embargo, la acción de la gravedad apunta sobre el eje Y, es radial de forma vertical, por lo que no se considera la componente en X. No hay componente de la gravedad en el eje X, únicamente en el eje Y. Por lo tanto,
esta altura o esta diferencia de posiciones, que es la que estoy comentando, sería una H1 menos H2 y quedaría como la masa, la constante gravitacional LC, entre paréntesis, 1 menos coseno de Q. Esto sería H1, que sería mayor a H2, puesto que está más cercana al, en este caso, al menos LC coseno de Q estaría más cercano al origen. Por lo tanto, sería mayor que menos LC, que está más alejado como tal. Por eso aquí sería H1, que sería menos LC coseno de Q, menos por menos la segunda componente H2, que está más alejado, y por eso tiene esta forma la energía potencial. La energía cinética entonces quedaría como la parte que depende de la velocidad menos de la posición. Aquí ya hay una diferencia de potencial, y en el caso del péndulo sí hay, la energía potencial no es constante, más bien depende de la posición. Una vez que tenemos ya el lagrangiano, vamos a derivarlo con respecto a la velocidad. Este término se hace cero porque depende exclusivamente de la posición. Recuerden que la energía potencial se debe a un campo conservativo, en este caso la acción del campo de la gravedad, y el cual únicamente depende de la posición como tal. Entonces, esta sería la expresión específica para la energía potencial. Al sacarle el gradiente con respecto a la derivada parcial de lagrangiano con respecto a la velocidad, esto se hace cero, esto está al cuadrado, esta velocidad, este 2 con un medio se hace unitario, y quedaría la suma de inercias por la velocidad. Esto al sacarle la derivada temporal, puesto que lo que está en corchetes es una constante, sería la aceleración, y esa sería esa componente. Ahora, la parcial de lagrangiano con respecto a la posición quedaría menos esta constante por la derivada del coseno, que sería menos el seno. Con este menos quedaría precisamente todo la parcial de lagrangiano con respecto a la posición, que esto es cero, quedaría menos mglc seno de Q, que eso es lo que estamos obteniendo. Pues el modelo dinámico como tal sería el efecto inercial, par gravitacional, y se añade los tres términos de fricción. Eso sería el cálculo del modelo dinámico. Aquí estaría lo que es el programa principal del péndulo, y aquí estaría su modelo dinámico, que voy a subir el video donde explico la programación en MATLAB de este sistema. Este sistema, digo, aquí conviene dar una explicación específica de lo que es un diagrama de bloques de cualquier servomotor industrial como tal. Tenemos aquí en este diagrama, ya sea una computadora o un sistema embebido, empotrado, un sistema digital donde estamos programando generalmente en lenguaje C el algoritmo de control, es decir, la formulación que vamos a utilizar para controlar a un motor. En este caso es uno de transmisión directa, es un direct drive, que sería la terminología en inglés, así se encuentra, direct drive. Y este es el diagrama bloques que se utiliza tanto en los servomotores que tenemos en el laboratorio con los robots prototipo, o como cualquier servomotor de naturaleza industrial. Entonces, el motor es una planta analógica, necesitamos inyectarle una señal continua. Sabemos que el sistema empotrado o el sistema digital, donde tenemos nuestro algoritmo, no puede ser conectado directamente al motor por dos aspectos importantes. Primero, tenemos que balancear la impedancia eléctrica, y es el suministro de potencia para poder proteger al sistema. Para convertirlo de manera digital, puesto que la naturaleza de la tarjeta pues es eso, digital, hay que convertirlo analógico, perdón, es con un convertidor digital analógico al menos de 12 bits como tal.
Entonces necesitamos aquí un DAC para hacer la conversión de lo que vaya entregando nuestro algoritmo de control. Se convierte de digital analógico. Esto no se puede conectar directamente al motor, comentaba, porque un convertidor digital analógico estaría entregando más o menos 50 miliamperes, y un motor que se ocupan en robótica podría estar solicitando varios amperes, por ejemplo de 5 a 10 amperes, por poner un ejemplo, quemaría la tarjeta. Entonces hay que blindar precisamente la impedancia eléctrica, tanto de la carga, en este caso del motor, como la impedancia eléctrica del sistema digital, y suministrar la potencia que requiere, sobre todo en amperaje, el motor, el cual pues no puede dar aquí esa información en esa magnitud. Se conecta por lo tanto a lo que es el servoamplificador. El servoamplificador es la electrónica o el driver del motor, y pertenece a la categoría de transductores. En este caso convierte la energía eléctrica que está dando el convertidor digital analógico a través del procesamiento de la señal de control en el sistema digital, y lo convierte a torque, que es energía mecánica en newton metro. Entonces, energía eléctrica en volts lo convierte a newton metro, y esta variable física con respecto al eje de giro hace moverse en rotación, desplazamiento rotacional en posición Q y velocidad de rotación Q punto, el cual es procesado por electrónica digital como interfase, que puede ser un FPGA o contadores incrementales o puertos digitales, y un algoritmo para detectar, o más bien para llevar la contabilidad de pulsos del encoder incremental, que esto es el sensor que tiene adentro, como ya habíamos visto en el capítulo inicial de cinemática. Esto se realiza, por ejemplo, cada 2.5 milisegundos, que es el periodo de muestreo de nuestros prototipos. Esta constante K, bueno, pues es la parte del amplificador, y por eso el algoritmo de control que está escrito en lenguaje C se denomina tau. El DAC, que es el banco de dispositivos para convertir la señal digital en analógica, lo que da en volts es tau entre K multiplicado por K, por eso nos daría un torque en newton metro, y así sucesivamente para entrar en aspectos de control.